¿cómo yo sé que estoy eligiendo un buen asesor inmobiliario? Porque quizás... Ay, qué pregunta. Fuerte. ¿Cómo yo sé si estoy eligiendo un buen asesor? O qué preguntas quizás yo pudiera hacerle a ese asesor para yo asegurarme de que él hizo la investigación correcta. Lo ideal es que sea un asesor experimentado, que haya trabajado en negociaciones. Está muy de moda. Quien quiera entrar al negocio inmobiliario, pues Sí, por eso lo me decía. tiro una foto, creo un perfil y automáticamente soy asesor inmobiliario. No necesariamente. Tengo un cliente que de hecho compró así. La persona, el propietario falleció, quien vendió fue su hijo. Había cierto término de confianza, que es una palabra clave, que es donde está el peligro. A veces confiamos La confianza es el demasiado. peligro. Entonces, la persona, un precio que no se podía resistir, dijo, Muy bueno, atractivo. Claro, entonces lo adquirió. Llega ante mí cuando, para que le hiciera el traspaso. Lo primero que hago, pido el título. No está a nombre de la persona que le está vendiendo. Descubro que la persona falleció. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenido a una entrega más de nuestro podcast Influencers y Negocios. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan todo el contenido de valor que tenemos para ustedes. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un tema del que se habla mucho y definitivamente a veces personas no quieren tocarlo por lo que representa ante el mercado, pero entiendo que en base a eso hemos querido traer ese tema para poder educar a nuestro público y evitar que sigan pasando estas situaciones. Y es que hoy vamos a hablar sobre fraudes inmobiliarios o, como muchas veces se escucha, estafas inmobiliarias. Y para eso hemos traído aquí con nosotros a una experta, no solamente en el tema inmobiliario, sino también en el área legal. Y es que la licenciada Brenda Tejada, ya con 8 años de experiencia, es abogada y además se dedica al tema inmobiliario. Bienvenida, Brenda. Muchas gracias, Waldy. Feliz de estar con ustedes, compartir un programa más sobre la educación en el área inmobiliaria, sobre las ventas. En esta ocasión hablaremos de fraude en el sector inmobiliario, ya que existen varios tipos, pero técnicamente en conceptual, práctico, sería el fraude, un acto de manipulación o engaño en pro de obtener alguna ventaja o beneficio de otra persona. Exacto. Y entonces, en base a eso, Brenda, queremos poder compartir con nuestro público de una manera, vamos a decirlo, sencilla, de una manera llana, que puedan entender, en fin, qué es un fraude inmobiliario y qué pueden hacer para evitarlo, cuáles son las prácticas que se deben tomar, vamos a decirlo. Entonces, quisiéramos iniciar con, para ti, ¿qué es una estafa inmobiliaria? ¿Qué es un fraude inmobiliario? De acuerdo. Bueno, como bien es sabido, tenemos muchas personas, inversionistas, familias que buscan o tienen el sueño de comprar, adquirir su propiedad, ya sea lista o en planos. Para mí, o en general, lo que significa fraude o estafa inmobiliaria es aprovecharse de ese sueño, de esa intención de inversión y tergiversar, las informaciones, los documentos, en muchas ocasiones propiedades inexistentes que se pueden ver en la red, ya sea, no vamos a mencionar algunas plataformas, pero pueden ver anuncios de propiedades que realmente se ven demasiado buenas para ser ciertas, se aprovechan de ese sueño, de esa buena intención del cliente y simplemente buscando adquirir o buscar ese dinero y digamos que ahí es que entra la parte engañosa. Sí, bien, excelente, Brenda. Entonces, ¿pudieras comentarnos un poquito sobre cuáles son los principales tipos de fraudes que vemos en el mercado? Porque bien sabemos que es un mundo bastante amplio, pero aquí en República Dominicana, ¿cuáles son los principales tipos de fraudes que podemos ver ya cuando se refiere a una inversión en el tema de bienes raíces? Uh-huh. En este caso tendríamos obligatoriamente, Waldy, que separar los tipos de venta. Digamos, las propiedades listas tienen su manera, digamos, de falsificar documentación. Es muy importante que el cliente, al momento de adquirir una propiedad, lo primero es que se haga acompañar a las personas correctas, de que pueda verificar la documentación que tengan, pedir el título de propiedad. Sabemos en este sector que hay muchas personas, lo primero es preguntar que si con quien estamos tratando es el propietario de dicho inmueble. Y una de las maneras de saberlo es solicitando ese título de propiedad. También pedir un estado
jurídico del inmueble. Así nos aseguramos de que no tengan ningún tipo de carga o litis, que básicamente son procesos judiciales, dígase De la propiedad. sí, pero digamos, hay tipos de separación de bienes, por ejemplo. Determinación de herederos. Determinación de herederos, que son, digamos, procesos bien tediosos, bien largos y suelen afectar la da compra. esa situación de que a veces un hermano quiere vender sin que los otros estén de acuerdo. Pasa eso en el mercado. Pasa y pasa también que muchos digamos, que llegan a un acuerdo, bueno, el apartamento de papi te toca a ti. Entonces empiezan y dicen, bueno, pues ya lo puedo vender. Y realmente no lo pueden vender porque ante las instituciones de la República Dominicana todavía no han adquirido ese derecho. Hay que hacer la sucesión y todo ese proceso. Exacto. Excelente. Sí. De Entonces, hecho, tengo un ejemplo, tengo un cliente que de hecho compró así. La persona, el propietario falleció, quien vendió fue su hijo. Había cierto término de confianza, que es una palabra clave, que es donde está el peligro. A veces confiamos demasiado. Peligro, sí. Exacto. Entonces, la persona, un precio que no se podía resistir, dijo, muy bueno, atractivo. Claro, entonces lo adquirió. Llega ante mí cuando, bueno, para que le hiciera el traspaso. Lo primero que hago, pido el título. No está a nombre de la persona que le está vendiendo. Descubro que la persona falleció. Y bueno, todavía digamos que se ha llevado un tiempo en los tribunales porque claro. aún no le reconocen el derecho. Wow. Exacto. Entonces, ahí es que entra... Sí. Y también he escuchado sobre un tema de a veces deslinde. Alguien que está vendiendo una propiedad pero no está deslindada. ¿Tú nos podrías explicar un poquito sobre qué es eso, cómo funciona, más o menos de manera que el público quizás lo pueda entender un poquito? Como que hay personas a veces que están vendiendo una propiedad pero aún no tiene título porque como que está en proceso de deslinde. Más o menos, ¿nos puedes orientar un poquito con eso? Sí. Básicamente se habla de procesos de determinar los espacios de los terrenos. En este caso, que se hablaría más de deslinde, que se lleva entre las instituciones de la República y lamentablemente durante ese tiempo no se puede comprar las propiedades. Ahora bien, lo que hay que hacer es, como te dije, pedir la documentación, el certificado de título del estado jurídico del inmueble y ver que todo esté en orden. Técnicamente. Excelente. Entonces, tú no sé si ahorita que hay dos tipos de propiedades. Una son las lisas, de las que ya hemos estado hablando un poquito. Sí. ¿Y qué puede pasar con una propiedad en plano? ¿Cuál es la situación que puede ocurrir? Bueno, la propiedad en plano, en proceso de construcción, es una oportunidad, o sea, es un momento donde los inversionistas aprovechan y familias para adquirir una propiedad, digamos, a un precio más cómodo, ya que está en un proceso donde los precios son más bajos. Ven la oportunidad, sin embargo, ¿qué podría salir mal? Hay muchas cosas que pueden salir bien, pero hay cositas que pueden salir mal. Y esto pasa cuando preferimos, algunos clientes, lo barato sale caro, técnicamente. Buscan, mientras más barato les salga, mucho mejor, y entienden que un asesor o un tercero que le pueda ayudar en el proceso sería un gasto extra, y no, nada más lejos de la realidad. Muchas veces suele salir más caro y a cambio de nada, porque pueden no recibir su inmueble. ¿De qué manera? De manera que, por ejemplo, sea una propiedad inexistente, como platicábamos, algo que puedo ver en las redes, se ve muy bonito en renders, un brochure, pareciera real, y bueno, decido invertir, pero no conozco el background de la constructora, no conozco su historial, no sé qué ha construido, no conozco su reputación porque son personas que no están en el sector de construcción, por así decirlo, o inmobiliario, y por eso es necesario tener al asesor que sí lo conoce, que sí es experto, y básicamente es, primero, no recibirlo. Bien delicado. Delicado. Lo segundo es, verse visto en maniobras, dígase que se duplique la venta de la propiedad, se lo vendan más de una persona, o simplemente no se lleve a cabo. Wow.
Exacto. Sí, entonces ahí viendo en ese punto de vista, como sabemos, normalmente las personas eligen el mercado de bienes raíces porque es un punto donde tú puedes crear un patrimonio y obviamente como toda inversión tiene riesgo, pero los riesgos son más controlados. Pero tomando en consideración todo esto que hemos visto acá, de los diferentes tipos de fraudes que pueden haber, ¿cómo puede un comprador común, vamos a decirlo, protegerse para poder crear ese patrimonio que hemos visto a lo largo de la historia, que las personas suelen proteger en el tema de los bienes raíces? Sí, así es. Bueno, diría en la parte en proceso constructivo o en planos, existe una palabra mágica que es fideicomiso. O sea, lo ideal, aparte de tener tu asesor, que es quien te va en principio a explicar qué es o a tenerlo en cuenta, fideicomiso no es más que un tercero que se encarga, una institución que le delegamos la parte de supervisión, que es una garantía de que el proyecto se llevará a cabo. Dígase que administra los fondos de ese proyecto y te da cierta seguridad al momento de si algo fuera a ocurrir. Técnicamente tienes tus fondos seguros, tu inversión segura, porque estamos hablando aquí, Wally, no de cualquier cosa. Estamos hablando del trabajo arduo de muchas personas, claro, depositan la confianza y sus sueños en otra persona. Entonces, que estaría además decir que deberían de asegurarlo y ponerlo en las manos correctas. Sí, yo siento que es vital porque como tú dices, hemos hablado mucho del tema de inversión, pero también hay otro punto que es el tema de comprar una propiedad que si bien sigue siendo una inversión, pero comprar esa propiedad que tú siempre soñaste, tener tu propio hogar, que probablemente sea la única propiedad que vas a comprar en tu vida, que estás poniendo los ahorros de toda una vida en manos de esa persona, entonces por eso es un tema bien, bien delicado. Entonces, también es muy común en el mercado escuchar sobre el tema de asesor inmobiliario. ¿Qué papel entiendes que juega un asesor inmobiliario en este proceso de cuidar al cliente, de protegerlo? Ujú. Bueno, técnicamente el asesor inmobiliario es ese tercero que te ayuda a encontrar la propiedad. Eh, ¿Qué diferencia hay de si lo busco yo sola como cliente, así me ayuda una tercera persona? Ese asesor o ese profesional en el sector, y sobre todo si trabaja junto a una empresa inmobiliaria, que va más allá en trayectoria, en confianza, dígase, ya hizo una preinvestigación de los proyectos que puede ofrecer. Una depuración legal de la persona que construye o la constructora, el factor riesgo, porque es un profesional que no quiere ver su nombre envuelto en ningún tipo de situación, digamos, fraudulenta o algún tipo de conflicto, juega el papel de depurar antes de. Luego que ofrece el servicio o el inmueble, el cliente capta la atención del cliente, simplemente se encarga de, aparte de encontrar la propiedad adecuada, la que buscas, en el sector que quieres, del tamaño que quieres, con el tiempo de entrega que prefieres también se encarga de verificar todo tipo de proceso del contrato, de que las Me parece cláusulas, exacto, sean, digamos, adecuadas. adecuadas, equilibradas, que sean en favor de ambas partes, que es Un muy contrato justo. importante. Sí, un contrato justo. También se encarga de, digamos, de encontrar las mejores ofertas sin que sean fraudulentas, claro. Y luego de que se lleve a cabo, que la firma, la confianza sobre todo, pero luego que se lleve a cabo, se concretice, pues es la persona que te va a acompañar de principio a fin. Excelente, excelente. Se me escapó ahorita preguntarte que tú hablabas sobre el tema de fideicomiso, pero quizá uno que está ligado aquí al sector sabe que no todos los proyectos tienen fideicomiso. Si bien es cierto que el fideicomiso, como decías, es una garantía, pero si me gusta un proyecto que no tiene fideicomiso y ya tengo el acompañamiento de un asesor inmobiliario, hay como algo que yo pudiera verificar que para yo ver que ese proyecto sea verídico, para yo sentirme en confianza de que estoy comprando una propiedad legítima, vamos a decirlo así. Claro, claro. Bueno, ahí también entra el trabajo del asesor. El asesor, por ejemplo, en el caso nuestro, siempre tratamos de esas compañías o proyectos que no tienen un fideicomiso. No es necesariamente malo, lo único que digamos que tenemos que trabajar un poquito más en la investigación del historial de la constructora, quienes participan, los ingenieros, los arquitectos quienes están ahí, ver la trayectoria de dicha constructora, visitar
aparte de sus oficinas, porque hay muchas personas que pueden hacerlo parecer lo que en realidad no es, visitar proyectos anteriores. Es la clave. Excelente. Proyectos preferiblemente que sea más de uno, que se haya entregado, que esté listo, que se pueda ver que efectivamente existe y que se puedan comprometer, que tengan la liquidez. Muy importante, que aunque sea en plano, siempre va a haber un título de propiedad y es el del terreno. El del terreno. Exacto. Entonces, verificar eso, que todo esté limpio, no gravámenes, no hipotecas, no nada. Excelente. Y luego entonces ahí sí se podría proceder. Excelente. Entonces hablábamos también hace un ratito sobre el tema de la importancia de un asesor inmobiliario. Ahora bien, ¿cómo yo sé que estoy eligiendo un buen asesor inmobiliario? Porque quizás... Ay, qué pregunta. Fuerte. Quizás no... Yo sé que ya la tarea del asesor inmobiliario es depurar la propiedad, pero me imagino yo que quizás no todos lo hacen. Entonces, ¿cómo yo sé si estoy eligiendo un buen asesor o qué preguntas quizás yo pudiera hacerle a ese asesor para yo asegurarme de que él hizo la investigación correcta? Exacto. Ok. Lo ideal es que sea un asesor experimentado, que haya trabajado en negociaciones. Está muy de moda quien quiera entrar al negocio inmobiliario, pues sí, por eso lo decía. Me tiro una foto, creo un perfil y automáticamente soy asesor inmobiliario. No necesariamente. No necesariamente hizo ese background check, como se podría decir. Lo ideal es buscar la trayectoria, hacer las preguntas inteligentes, hacer preguntas certeras, que todo asesor inmobiliario debería de saber, pero más importante aún, tiene que estar registrado en la AEI, que es la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios de la República Dominicana. Muchas personas no lo saben, pero sí existe. He tenido clientes, amigos que me dicen, no, porque aquí no se regula ese tipo de cosas. Yo, sí se regula, sí se pasan exámenes, sí tienes que ser aprobado y sí, te entregan tu carnet, te entregan tu número y así podrías inclusive proceder. La asociación tiene una página web donde tú puedes verificar sus miembros. Sí. Entonces quizás ahí pudieras verificar simplemente en Google, claro, ver si tu asesor pertenece a la asociación. Muy buen punto. Bueno, Brenda, hemos hablado sobre la ventaja de contar con una experta en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, no te hemos invitado acá por nada. Así que yo creo que entre amigos aquí le podemos decir al público ¿cuántas personas tú has tenido la oportunidad de acompañar en este proceso de tu carrera en el sector inmobiliario? Ok, igual y gracias por la pregunta, ¿verdad? Bueno. No tiene que dar un número exacto, puede ser un aproximado. Por lo menos que el público conozca, porque obviamente nosotros que te conocemos sabemos la trayectoria que tú tienes, pero para que el público pueda tener una idea de tu carrera en el sector. Sí, bueno, hemos tenido el privilegio, digamos que de acompañar aproximadamente unos 80 clientes. Wow. Sí, en el proceso de adquirir su inmueble, tanto inversionistas como familias. Excelente, excelente. Entonces, de eso mismo quisiera conocer un poquito de una experiencia que hayas vivido con un cliente. ¿Cuál es la satisfacción que siente ese cliente luego de haber agotado un proceso profesional con un asesor inmobiliario experimentado, como el caso tuyo? Cuéntanos un poquito sobre un caso práctico, una experiencia que ha vivido ese cliente, las emociones y todo eso, que yo sé que es un proceso bien importante. Sí, digamos que cada experiencia es distinta. Cada cliente viene acompañado de diferentes emociones, experiencias. Sin embargo, hay un caso que tiene la dupla mágica. ¿De los dos lados? Sí, de ambas caras. ¿Cómo funciona eso? Claro, mira, fue dos amigas, se acercaron, querían invertir, en este caso, en proyectos en planos, digamos. Técnicamente le logré poner en uno de los proyectos de mayor éxito en ese momento y las dos reservaron. Pero una de ellas dijo, bueno, Brenda, mira, me acaban de enviar este proyecto, vamos a, ¿verdad? Para proteger ciertas instituciones, vamos a guardar el nombre. Lo parecía algo, digamos, psicodélico. Sí, ¿y en qué zona? Sí, eran Las Terrenas. ¿En Las Terrenas? En Las Terrenas, sí. Interesante. Mucha playa, según lo que se veía, era prometedor. Sí. Era un proyecto bastante prometedor. Colores. Digamos, no mencionaremos el nombre, pero por si me preguntan. No tal. En este caso, él también me dijo, mira, y este es el precio. Y por algo mucho más grande, por algo en la playa, yo creo que voy a mejor optar por eso. Y yo le dije, bueno, contra todo pronóstico, porque sí le
asesoramos tanto en ese caso le dije, mira, si te motiva, puedes hacerlo, pero ten en cuenta de estos elementos, yo no me siento confiada, no vendemos el proyecto, no te lo puedo vender yo, pero si usted decide, muy a costa de toda advertencia, puede proceder. En este caso, la primera amiga sí decidió quedarse en el proyecto y fue de suma satisfacción cuando se entregó hace poco, hace unos meses, el abrazo que ella me dio y me dijo, gracias, estoy feliz, estoy satisfecha y no me arrepiento para nada de hacerlo con ustedes. Creo que ese es el premio más Lo más mejor grande que puede pasar que a uno un recibe asesor. en este negocio. Definitivamente. Sin embargo, la otra amiga me la encontré días después y casualmente. Y me dice, Brenda, pero no sabes que el proyecto donde yo invertí nunca se inició, nunca se llevó a cabo. Todavía es la fecha, creo que pasaron 2 años, en que está parado, no se sabe qué va a pasar y todavía estoy peleando para que me devuelvan mi dinero. Sí, entonces un proceso bastante tedioso, su experiencia no fue tan positiva, pero lamentablemente no se dejó asesorar, se dejó llevar de la emoción porque las ventas a veces son muy emocionales, ahí están todos los elementos, era una oferta demasiado buena para ser cierta, era emocionalmente para ella, o sea, fueron pasos sin investigar y lo que sí investigó, que pudimos decirle, gracias a Dios, no lo tomó en cuenta porque está demasiado eufórica con la decisión. Muy, muy lamentable, porque en el caso de ella quizás tuvo la oportunidad de contar con una asesora que por lo menos hizo la investigación y aún así de advertirle, pues continuó con la compra. No es lo que pasa quizá con muchos clientes que a veces no tienen ni siquiera esa oportunidad, que no tienen la experiencia del mercado, obviamente, y sin tener esa persona que por lo menos le advierte, dan el paso y es muy lamentable. Pero nada, como tú decías, es muy gratificante el hecho de uno como asesor cuando tiene la oportunidad de ver esa gratificación que sienten los clientes, esa gratitud hacia uno por haberle acompañado de manera correcta en ese proceso. Así es. Y bueno, también aclarar, ya que hablamos de fraudes, de experiencias positivas y otras no tan positivas, del impacto que podría causar, porque dice, bueno, es una experiencia de fracaso más. No, no necesariamente. Se habla de algo bastante importante en la vida de una persona, de adquirir su propiedad o de invertir para generar más ingresos y verte en un momento donde tú perdiste lo mejor que tienes, es el tiempo. Claro. Tus ahorros, tu trabajo, porque estamos hablando de años de trabajo, de profesionales que se arriesgan, digamos, porque al final estamos poniendo la confianza en otra persona, en una constructora, y de no hacerlo con las personas correctas, pues lo perdemos. Claro, y es lo que decíamos ahorita, o sea, el bienes raíces siempre a lo largo histórico ha sido un instrumento utilizado para crear patrimonios. La gente lo ha visto como un vehículo estable, un vehículo sostenible, porque la vivienda siempre va a ser una necesidad. Entonces, por eso es sumamente importante hacerse acompañar de profesionales en el área, pues que puedan proteger esa inversión y vamos a decirlo, ayuden a mitigar ese riesgo, porque entiendo que, como tú decías ahorita, tenemos muchísimos casos de éxito, lo que pasa es que a veces no tienen el ruido. No suenan tanto. Exacto. Entonces, la República Dominicana se encuentra en un momento excelente, o sea, a nivel turístico, a nivel de crecimiento, a nivel de economía. Entonces, hay una economía donde el sector bienes raíces juega un papel fundamental y yo siento que la clave más que todo está en el tema de, como tú decías hace un rato, hacerse acompañar de un profesional para así poder catalizar esas inversiones y tener ese rendimiento. Así es. Y bueno, también hablando de las consecuencias, poniendo un poquito el tema que también está muy de moda, que es la salud mental. O sea, ¿qué impacto podría como persona, ya hablamos del financiero, tener ese hecho catastrófico, porque es bastante caótico vivir esa experiencia, pero emocionalmente también te puede afectar al tanto que hay muchas personas que no se han podido levantar después de ese tipo de experiencia. O sea, mira qué tan delicado es que aparte de lo pecuniario o del dinero que va y vuelve en muchas ocasiones, está la salud mental y emocional. Hay muchas personas sufriendo de ansiedad. Imagínate que de repente de tener $400,000, $200,000 en tu cuenta, lo depositaste en otra persona, te ves descapitalizado. Sin ese capital, la ansiedad, el miedo al futuro, ¿qué va a pasar? No me puedo sustentar. Digamos, ahí entra la etapa de la depresión, etcétera. O sea, es un círculo vicioso, un abismo donde se puede caer fácilmente. Un sueño tronchado, lamentablemente. Y bueno, quienes
hayan vivido ese tipo de situación, lo mejor es que se acompañen también de profesionales en la salud mental, porque ahí también es preciso acompañarse a las personas correctas. Sí, entonces Brenda, yo creo que hemos compartido un contenido de mucho valor y sobre todo la parte que más me interesaba, que fuera digerible, que una Sí. persona común lo pudiera entender. Sí quisiera que tú le dejaras un consejo final a todas las personas que allá afuera están escuchando y tienen el sueño de comprar, ya sea su primera propiedad o simplemente invertir, como decíamos hace un rato, crear ese patrimonio que te dan los bienes raíces a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría que tú le dejes un consejo final a esas personas que o ya invirtieron O quieren o invertir. tienen pensado invertir. Perfecto. Bueno, lo primero que le podría decir es no tengan miedo a hacerlo. Sé que mediáticamente se ha tergiversado ciertas situaciones que, bueno, sobre todo más que nada este año, que han surgido a través de las redes sociales, que muchas veces ni siquiera se conoce ni la procedencia ni el final o si del todo es cierto. Hay muchos casos de éxito, lo único que no suena lo positivo, siempre se le da Lo que eco venden los medios siempre va a ser a lo lo negativo. negativo. Entonces, técnicamente, no tengan miedo a hacer la inversión. Simplemente háganse acompañar de las personas correctas, de los asesores inmobiliarios correctos, verifiquen tanto en la AI como la empresa en la que laboran esos asesores inmobiliarios, que tengan su trayectoria, que tengan testimonios de éxito y creo que ahí nada podría salir mal. Excelente, excelente. Bueno, pues si han llegado hasta aquí, queremos agradecerle por su tiempo, por obviamente acompañarnos a escuchar un contenido de valor. Muchísimas gracias, Brenda, por todo ese contenido. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita, ya que toda la semana vamos a estar compartiendo un contenido nuevo, diferente, ligado a lo que sería al negocio inmobiliario. Así que muchísimas gracias.